Britney Spears no solo fue la mujer más famosa del planeta, también fue una de las primeras personas en vivir algo que hoy parece normal, pero que en ese momento era completamente nuevo: tener al mundo entero observando, juzgando y persiguiendo cada segundo de su vida. Vendió más de 100 millones de discos, redefinió el pop de una generación y convirtió su nombre en una marca global. Pero mientras millones de personas la veían triunfar sobre los escenarios, fuera de ellos su vida comenzaba a desmoronarse. Persecuciones de paparazzi, relaciones convertidas en espectáculo, una crisis que dio la vuelta al mundo y una batalla legal que durante años hizo que millones de personas se preguntaran una sola cosa: ¿cómo pudo pasarle esto a la mujer más famosa del planeta? Porque la historia de Britney Spears no es solo la historia de una estrella del pop, es la historia de la industria del entretenimiento llevada al límite, de la fama cuando deja de ser un privilegio y se convierte en una prisión. Esta es la historia de Britney Spears. Para entender cómo Britney Spears llegó a convertirse en el símbolo más extremo de la fama moderna, hay que volver mucho antes de los estadios, los flashes y los tribunales. Todo comenzó en Kentwood, un pequeño pueblo en Luisiana, Estados Unidos, donde la música, la religión y la vida familiar marcaban el ritmo de cada día. Ahí creció una niña con una voz poderosa, una energía imposible de ignorar y una obsesión por los escenarios. Desde muy pequeña participaba en concursos locales, tomaba clases de baile y demostraba una cualidad que definiría toda su carrera: una capacidad casi instintiva para conectar con la cámara. Su talento apareció tan temprano que la infancia empezó a mezclarse con el trabajo. Participó en castings, audicionó para programas de talentos y entró en el circuito de jóvenes promesa que buscaban una oportunidad en la televisión. Como les ocurrió a muchas estrellas infantiles, la promesa era tan atractiva como peligrosa. Si trabajaba lo suficiente, el sueño podía hacerse realidad. Lo que casi nunca se decía era el costo. Cuando un niño entra tan pronto en la maquinaria del entretenimiento, deja de crecer completamente en privado. Britney pasó por el mundo de los musicales y luego llegó a un escaparate decisivo, The Mickey Mouse Club, donde coincidió con futuros artistas como Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling. Ahí aprendió disciplina, presencia escénica y una lección que marcaría su carrera. En esa industria no bastaba con destacar, había que ser inolvidable. Cuando el programa terminó, regresó a Luisiana. Durante un tiempo pareció que su historia quedaría como la de una niña talentosa que lo había intentado demasiado pronto, pero siguió audicionando hasta llamar la atención de Jive Records, un sello que buscaba a la próxima gran estrella del pop. Tras firmar un contrato, viajó a Suecia para trabajar con el productor Max Martin, quien le presentó una canción que cambiaría su destino: Baby One More Time. Oye, antes de continuar, gracias por ver este video. Solo quería pedirte un favor. La gran mayoría de las personas que ven nuestros videos todavía no está suscrita. Y quiero que sepas que todo el contenido de este canal está hecho para ti. Si te gusta, suscríbete. Es gratis y es la mejor forma de apoyar este proyecto para que podamos seguir creciendo. Que sigas disfrutando del video. A finales de los 90, la música pop estaba preparada para una nueva estrella, y Britney apareció en el momento exacto. En 1998 lanzó Baby One More Time, un sencillo que se convirtió en un fenómeno mundial. La canción, el videoclip con el icónico uniforme escolar y la combinación de inocencia y provocación fueron un auténtico terremoto cultural. En cuestión de meses dejó de ser una promesa para convertirse en una superestrella. Lo más sorprendente no fue solo que vendiera millones de discos, sino la velocidad con la que ocurrió. Britney no tuvo un ascenso gradual ni tiempo para adaptarse a la fama. Pasó directamente al centro del universo del pop. Seguía siendo una adolescente, pero ya era tratada como un producto completamente construido. Su voz sonaba en la radio, su rostro aparecía en televisión y revistas, y su nombre trascendía la música para convertirse en el símbolo de toda una generación. A partir de ese momento, Britney dejó de ser únicamente una cantante. Se convirtió en un fenómeno cultural imposible de ignorar. Su música sonaba todos los días en la radio, sus videoclips dominaban MTV y su rostro aparecía constantemente en revistas, anuncios y programas de televisión. Marcas internacionales como Pepsi la eligieron para protagonizar campañas publicitarias millonarias, mientras miles de jóvenes imitaban su ropa, sus coreografías y hasta su forma de hablar. La industria entendió muy rápido que Britney Spears vendía mucho más que discos. Vendía una imagen. Llegaron perfumes, muñecas, videojuegos, mercancía oficial y una maquinaria comercial que transformó su nombre en una marca global. En apenas un par de años pasó de ser una adolescente de Luisiana a convertirse probablemente en la artista pop más famosa del planeta.
y cuanto más crecía el fenómeno, menos espacio parecía quedar para la persona detrás de él. Ahí surgió la primera gran contradicción de su historia. Al mismo tiempo que era presentada como un ídolo juvenil, también era sexualizada como una fantasía para adultos. Los medios analizaban su cuerpo, su ropa, su sexualidad e incluso su pureza con una obsesión que hoy resulta difícil de creer, pero que entonces se consideraba entretenimiento. En entrevistas le preguntaban por su virginidad, su moral y cómo debía comportarse una joven famosa. Britney Spears ya no era solo una cantante promocionando un disco, era una persona obligada a defender una imagen que otros habían construido sobre ella. Mientras tanto, su carrera seguía creciendo a un ritmo vertiginoso. Sus primeros álbumes rompieron récord, las giras agotaban entradas y el pop adolescente volvía a dominar la cultura global. Britney no solo lideraba ese movimiento, se convirtió en su rostro más reconocido. Y cuanto más perfecta parecía la marca, más difícil era para la persona detrás del personaje encontrar espacio para ser ella misma. Si Baby One More Time la convirtió en una estrella, su siguiente álbum confirmó que aquello no había sido un golpe de suerte. Oops, I Did It Again. Oops, I Did It Again rompió récords de ventas desde su lanzamiento y consolidó a Britney como la figura dominante del pop de principios de los 2000. La gira agotaba entradas alrededor del mundo y cada nuevo sencillo parecía convertirse automáticamente en un éxito. Muy pocos artistas han vivido un ascenso tan rápido. En apenas 2 años pasó de hacer audiciones buscando una oportunidad a cargar sobre sus hombros una industria que esperaba de ella un nuevo éxito tras otro. Para millones de personas, Britney Spears representaba la imagen perfecta del pop, pero mantener esa perfección empezaba a exigir un precio cada vez más alto. La mayoría recuerda a Britney como una superestrella ya construida, pero una de las claves de su tragedia es que el mundo presenció un proceso que normalmente ocurre en privado, su paso de adolescente a mujer adulta. Cada cambio de imagen, decisión artística o error fue analizado como si el público tuviera derecho a decidir quién debía ser. Cuando intentó madurar en su música, cualquier camino parecía incorrecto. Si mostraba sensualidad, se decía que había traicionado la inocencia de sus inicios. Si buscaba una imagen más sofisticada, se insinuaba que otros la controlaban. Si hablaba poco, parecía vacía. Si hablaba demasiado, se le castigaba por abandonar la versión dócil que muchos querían conservar. Britney debía crecer, pero sin romper la idea que el mundo había construido sobre ella. Su entorno profesional intensificó esa presión. La industria musical de aquellos años sabía convertir cada contradicción femenina en un espectáculo rentable. Britney encadenaba discos, videoclips, entrevistas, promociones y giras con el ritmo de una veterana, aunque todavía era muy joven. Además, se esperaba que soportara el escrutinio sin dejar de sonreír. El desgaste no apareció de un día para otro. Fue acumulándose en la estructura de su vida. Cuando alguien aprende desde muy temprano que su valor depende de mantenerse deseable, rentable y siempre disponible, la distancia entre la persona y el personaje comienza a desaparecer. Con el paso de los años, Britney entendió que permanecer inmóvil también podía ser un riesgo. El público que había crecido con ella comenzaba a hacerse adulto y su carrera necesitaba evolucionar. Probó suerte en el cine con Crossroads, modificó su imagen y empezó a explorar un sonido más atrevido que se alejaba del pop adolescente con el que había conquistado al mundo. Uno de los momentos que mejor simbolizó esa transformación ocurrió durante los MTV Video Music Awards de 2003. Compartió escenario con Madonna y Christina Aguilera en una presentación que terminó con un beso entre Britney y Madonna. La escena dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la cultura popular de aquella década. Poco después llegó In the Zone y canciones como Toxic, que demostraron que Britney podía reinventarse sin perder su identidad. Ya no era únicamente la joven que había revolucionado el pop con un uniforme escolar. Ahora buscaba construir una carrera más madura, más arriesgada y menos dependiente de la imagen que otros habían creado para ella. Sin embargo, mientras su música evolucionaba, la atención del público empezaba a concentrarse cada vez menos en su trabajo y cada vez más en su vida privada. En ese contexto apareció una de las relaciones más mediáticas de la cultura pop, Britney Spears y Justin Timberlake. Ambos venían de The Mickey Mouse Club y representaban la pareja perfecta para una industria obsesionada con vender historias de amor entre jóvenes exitosos y atractivos. Durante un tiempo, su romance pareció la continuación natural del cuento de hadas que rodeaba la carrera de Britney Spears. Pero cuando la relación terminó, la historia dejó de pertenecerles. Pasó a manos de los medios que rápidamente repartieron los papeles de héroe, víctima y culpable.
Justin transformó la ruptura en música y reforzó su imagen como artista. Britney, en cambio, quedó marcada durante años por una narrativa de traición, frivolidad y descontrol. Mientras él capitalizaba el episodio, ella cargaba con el peso del juicio público. Ese momento fue un punto de inflexión porque consolidó una imagen que la perseguía durante años, la de una mujer caprichosa, excesiva y difícil de manejar. La prensa ya no se limitaba a contar lo que ocurría, estaba construyendo un personaje. Con el tiempo, especialmente después de su propio testimonio y de la publicación de sus memorias, muchas personas comenzaron a cuestionar la forma en que había sido retratada por la prensa. La ruptura con Justin no acabó con su carrera, pero sí cambió la forma en que el mundo empezó a mirarla. Y cuando una estrella deja de ser observada con admiración para convertirse en el blanco de la curiosidad y el escándalo, cada paso deja de ser una noticia y empieza a verse como una prueba de que algo no está bien. Durante casi una década, Britney Spears vivió con un ritmo que muy pocas personas podrían soportar. Entre grabaciones, videoclips, giras mundiales, campañas publicitarias, entrevistas y sesiones fotográficas, su calendario parecía no tener pausas. Cada nuevo proyecto alimentaba una industria que esperaba verla siempre sonriente, siempre disponible y siempre lista para producir el siguiente éxito. Desde fuera parecía una carrera perfecta. Desde dentro, el desgaste empezaba a acumularse silenciosamente. Después llegó una etapa marcada por decisiones impulsivas y una creciente necesidad de encontrar estabilidad. Britney se casó fugazmente en Las Vegas, anuló ese matrimonio pocos días después y poco tiempo más tarde inició una relación con Kevin Federline. Para muchos, ese fue el comienzo del caos. Pero visto con perspectiva, también puede entenderse como el intento de una mujer agotada por construir una vida que se sintiera auténtica. Con Kevin formó una familia y tuvo a sus 2 hijos en muy poco tiempo. En teoría, aquello debía convertirse en un nuevo comienzo. En la práctica, la presión aumentó. Ya no solo era una de las artistas más famosas del mundo, también era una madre observada las 24 horas por paparazzis, programas de espectáculos y revistas que convertían cualquier decisión en un juicio sobre su capacidad para criar a sus propios hijos. La fama había dejado de invadir únicamente su carrera, ahora también dominaba su vida familiar. El matrimonio se deterioró rápidamente y la separación dio paso a una amarga batalla por la custodia de sus hijos. El cansancio, la soledad, la inseguridad y la persecución mediática se fueron acumulando mientras Britney seguía trabajando y generando millones para la industria. En lugar de recibir comprensión, comenzó a ser tratada como un espectáculo. Sus salidas, sus amistades, su aspecto físico y su estado emocional se convirtieron en entretenimiento. Los medios de espectáculos habían encontrado en Britney a su protagonista perfecta, y cuanto peor parecía estar ella, más rentable se volvía la historia. Cuando la crisis explotó, millones de personas sintieron que la estaban presenciando en tiempo real. La imagen de Britney rapándose la cabeza, el episodio del paraguas contra el automóvil de un paparazzi, las entrevistas y salidas de centros de rehabilitación, la actuación en los MTV Video Music Awards y la batalla por la custodia de sus hijos fueron registrados, repetidos y convertidos en espectáculo. Hoy resulta difícil imaginarlo, pero aquella etapa marcó un antes y un después en la cultura popular. En una época en la que casi no se hablaba de salud mental ni del impacto de la exposición pública, el sufrimiento de Britney era tratado como entretenimiento. Los paparazzi la perseguían sin descanso, los programas se burlaban de ella y los monólogos televisivos la convertían en un chiste nacional. Su colapso no fue protegido, fue explotado. Y aún así siguió creando. En medio de esa tormenta publicó Blackout, un álbum nacido durante uno de los momentos más difíciles de su vida y que con el tiempo sería reconocido como una obra adelantada a su época. Con el paso del tiempo, muchos críticos terminaron considerando Blackout como uno de los discos pop más influyentes del siglo XXI. Su sonido anticipó tendencias que dominarían la música durante los siguientes años y sirvió de inspiración para numerosos artistas. Resulta paradójico que uno de los trabajos más importantes de su carrera naciera precisamente cuando el mundo parecía más interesado en documentar su sufrimiento que en escuchar la música que seguía creando. Esa es una de las mayores paradojas de su historia. Mientras muchos la daban por acabada, ella seguía influyendo en el sonido del pop que dominaría los siguientes años. Pero el éxito creativo no podía resolver el desgaste emocional. A comienzos del año siguiente llegaron los episodios más graves, incluidas una intervención policial en su casa y varias hospitalizaciones psiquiátricas. Fue entonces cuando su vida cambió para siempre, no solo por la crisis que atravesaba, sino por la respuesta legal que estaba a punto de definir su futuro.
Tras aquella cadena de crisis, un tribunal estableció una tutela legal sobre Britney Spears. En términos generales, esta figura existe para personas que no pueden gestionar de forma segura aspectos esenciales de su vida o de sus finanzas. En su caso, la tutela le quitó el control sobre su patrimonio y sobre decisiones profundamente personales. Su padre, Jamie Spears, quedó al frente de ese sistema. Al principio, muchos vieron la medida como una solución temporal. Después de todo lo ocurrido, parecía la forma de estabilizar una situación extrema. Durante años, ese fue el principal argumento de sus defensores. Sin esa estructura, Britney corría peligro. Y bajo esa tutela, su carrera volvió a despegar. Lanzó nuevos discos, realizó giras mundiales y fue jueza de televisión. Desde fuera, la recuperación parecía completa. La mejor prueba de esa contradicción fue su residencia en Las Vegas. Durante varios años encabezó uno de los espectáculos más exitosos de la ciudad, ofreciendo decenas de presentaciones que agotaban localidades y generaban millones de dólares. Sobre el escenario seguía siendo capaz de memorizar coreografías, sostener una producción gigantesca y cumplir con una agenda de trabajo extremadamente exigente. Sin embargo, al terminar cada función, continuaba necesitando la autorización de otras personas para tomar decisiones básicas sobre su propio dinero y aspectos fundamentales de su vida cotidiana. Pero ahí surgió la gran contradicción. ¿Cómo podía considerarse incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida mientras era capaz de sostener una maquinaria que generaba millones de dólares? Esa pregunta se convirtió en el centro del debate. Para sus críticos, la tutela había dejado de ser una medida de protección y se había transformado en un mecanismo de control. Para sus defensores seguía siendo necesaria, aunque el público desconociera toda la información médica y legal. Durante años, Britney habló muy poco sobre esa situación, y ese silencio permitió que otros construyeran el relato por ella. Su imagen seguía generando millones, pero su voz parecía desaparecer. La idea de un artista capaz de cantar, bailar, grabar discos y llenar teatros, pero sin poder decidir libremente sobre su dinero, su cuerpo o su futuro, empezó a inquietar incluso a quienes nunca habían cuestionado la tutela. Lo que durante años pareció una causa minoritaria terminó convirtiéndose en un movimiento global. El hashtag #FreeBritney nació entre seguidores que sospechaban que algo no encajaba. Al principio muchos lo ridiculizaron, considerándolos conspiracionistas, incapaces de aceptar que una estrella necesitara ayuda. Pero con el tiempo, documentales, investigaciones periodísticas y nuevas audiencias empezaron a cuestionar la versión oficial. Entonces ocurrió lo que cambió el rumbo del caso. Britney habló. En una declaración ante el tribunal, calificó la tutela como abusiva y describió restricciones que conmocionaron a la opinión pública. Afirmó que había sido vigilada, medicada, presionada y privada de decisiones fundamentales sobre su vida, incluso sobre su capacidad para tener más hijos. Por primera vez, la historia dejó de contarse desde la perspectiva de terceros y fue ella quien tomó la palabra. Eso no resolvió el conflicto de inmediato. Detrás había 13 años de procesos legales, intereses económicos, abogados, administradores y familiares involucrados. Pero el terreno ya había cambiado. Después de escuchar su testimonio, millones de personas dejaron de ver el caso como una simple disputa judicial y comenzaron a interpretarlo como una posible injusticia prolongada. La presión pública creció, Jamie Spears fue apartado del control de la tutela y finalmente esta llegó a su fin. Después de 13 años, Britney recuperó legalmente el derecho a dirigir su propia vida. Las imágenes de sus seguidores celebrando frente al tribunal simbolizaron mucho más que la victoria de una estrella del pop. Representaban el reconocimiento colectivo de que el mundo había observado durante demasiado tiempo sin hacerse las preguntas correctas. Después de recuperar su libertad, muchos esperaban un final sencillo. La imagen era perfecta para un documental. La tutela había terminado, el movimiento Free Britney celebraba y por primera vez en 13 años, Britney Spears volvía a tener el control legal de su propia vida. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo, pero la realidad resultó mucho más compleja. Porque recuperar la libertad no significa recuperar automáticamente la vida que se perdió. 13 años bajo un sistema que decidía aspectos fundamentales de su existencia no desaparecen con la firma de un juez. La tutela terminó en los papeles, pero las consecuencias seguían ahí. En 2022 volvió brevemente a la música con Hold Me Closer, una colaboración junto a Elton John que marcó su primer lanzamiento desde el final de la tutela. Ese mismo año se casó con Sam Asghari, una relación que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa. Sin embargo,
embargo, poco más de un año después, el matrimonio terminó en divorcio. Una vez más, su vida privada volvía a convertirse en noticia. En 2023 publicó The Woman in Me, un libro de memorias en el que por primera vez contó su historia con sus propias palabras. Habló de la tutela, de su familia, de Justin Timberlake, de los abortos, de la presión de la industria y de años enteros en los que sintió que había dejado de controlar su propia existencia. El libro vendió millones de ejemplares y reabrió conversaciones que parecían cerradas desde hacía décadas. Mientras tanto, Britney fue dejando claro que no tenía intención de regresar a la industria en las mismas condiciones de antes. Durante años, el público había esperado que volviera a ser la estrella que conocía, pero ella parecía buscar algo distinto. Después de pasar gran parte de su vida trabajando para otros, ahora intentaba descubrir cómo vivir para sí misma. Sus publicaciones en redes sociales siguieron generando debate. Para algunos eran señales de que todavía necesitaba ayuda. Para otros eran simplemente el reflejo de una mujer que por primera vez en mucho tiempo podía expresarse sin que alguien decidiera por ella. Quizá ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Incluso después del final de la tutela, todavía quedaban asuntos legales por resolver. Algunos litigios relacionados con la administración de su patrimonio continuaron durante varios años hasta que finalmente comenzaron a cerrarse. La batalla jurídica había terminado oficialmente, pero las consecuencias personales seguían siendo mucho más difíciles de medir. Y ahí apareció una de las ironías más profundas de toda esta historia. Durante años, millones de personas lucharon para que Britney recuperara su libertad. Cuando por fin la consiguió, muchos esperaban que volviera a ser exactamente la misma estrella de antes. Pero eso nunca iba a ocurrir, porque la libertad no consiste en regresar a quien eras, consiste en tener el derecho de decidir quién quieres ser a partir de ese momento. La historia de Britney Spears hace mucho dejó de ser solo la historia de una cantante. Terminó convirtiéndose en el reflejo de una época que confundió entretenimiento con sufrimiento, éxito con disponibilidad y protección con control. Durante años, millones de personas siguieron cada paso de su vida como si fuera un espectáculo. Solo con el paso del tiempo, el mundo comenzó a preguntarse cuánto había contribuido a esa tragedia. Su historia obligó a replantear el papel de los medios, de los paparazzi y del propio público frente a quienes viven bajo una exposición constante. Pero por encima de todo, Britney Spears dejó una lección mucho más humana. Detrás de los récords, los escenarios y la fama, existía una persona que pasó gran parte de su vida intentando recuperar algo que nunca debió perder: la libertad de decidir sobre sí misma. Quizá esa sea la verdadera razón por la que su historia sigue importando. No porque sea la de una estrella que cayó y volvió a levantarse, sino porque nos recuerda que ningún artista, por famoso que sea, deja de ser una persona, y que a veces el mayor éxito no consiste en volver a los escenarios, sino en recuperar el derecho a vivir la propia vida. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita y déjame en la caja de los comentarios de qué otro tema quieres que hagamos un video. Saludos.